Muy buenas chicos, después de mucho tiempo al fin subimos nuevo vídeo. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Pues todo lo relacionado con la fase en sonido, especialmente la fase acústica, eléctrica y en DAW. Empecemos. Para comenzar, ¿qué es la fase? Lo explicaré de forma más técnica. En física, la fase de una onda indica su situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia. Vale, quizá es muy complejo de entender así. Hagámoslo más sencillo. La fase de audio indica un punto en el tiempo, dentro de una onda sonora determinada. Las ondas sonoras están formadas por tres componentes principales: amplitud, longitud de onda y frecuencia. La amplitud es la distancia entre el eje horizontal y el punto más alto del pico de la onda, o el punto más bajo de la depresión de la onda. La longitud de onda es la distancia entre los ciclos repetitivos de una onda a una frecuencia dada. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más corta será la longitud de onda, y la frecuencia es el número de veces por segundo que la onda sonora se repite a lo largo de ese ciclo. Así pues, la fase de una onda sonora nos indica en qué punto exacto de este ciclo nos encontramos, aunque en la producción de audio, la relación entre dos o más formas de onda es lo que realmente importa. Tras esta pequeña introducción al mundo de la fase, ya podemos explicar el primer concepto, la fase acústica. La fase es un parámetro que sirve para definir el retardo de unas frecuencias con respecto a otras. Para que exista la fase, tiene que haber un movimiento que varía cíclicamente, y además se tiene que poder medir. Se dice que dos ondas de la misma frecuencia están en fase cuando sus semiciclos de compresión, positivos, y descompresión, negativos, coinciden exactamente en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué es tan importante esto? Imaginad dos ondas sinusoidales perfectamente simétricas y repetitivas. Cuando ambas están totalmente alineadas, sus amplitudes serán idénticas a lo largo del tiempo. Si se juntan esos canales y se reproducen al mismo tiempo, se obtiene lo que se conoce como interferencia constructiva, porque la combinación de esas ondas en fase duplica la amplitud resultante. Por el contrario, si estos canales estuvieran perfectamente desfasados, es decir, la menor amplitud de la onda de un canal se produce cuando la onda del otro canal está en su punto más alto, sus picos y valles se anularían mutuamente. Esto se llama interferencia destructiva o cancelación de fase. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo para explicar la fase en el dominio acústico. Para ello, necesitaríamos de dos altavoces que iremos colocando en distintas disposiciones. En realidad, tan solo modificaremos la posición de uno, el cual iremos alejándolo con respecto al otro 1 metro. También utilizaremos un medidor de dBs para saber la cantidad que tendremos en cada caso. Ambos altavoces reproducirán el mismo tono de 100 Hz, y nos daremos cuenta que al ir separando uno con respecto al otro, se produce una cierta caída de 3 dB, ya que las diferentes ondas empiezan a coincidir en ciertos puntos. Es decir, estamos controlando la fase de la onda simplemente jugando con el medio acústico, con la colocación de estos monitores. Sigamos con otro ejemplo, esta vez será la fase en el dominio eléctrico. Esta vez utilizaremos un solo altavoz y dos micrófonos que están conectados a una mesa de mezclas. En la configuración de nuestra mesa, haremos que nuestro altavoz reproduzca un ruido rosa y pegaremos los micrófonos todo lo posible al cono del monitor. No se producirá ningún acople porque haremos que los micrófonos no salgan por el máster al igual que el altavoz, sino por otra salida distinta. Aquí jugaremos con el botón de la inversión de fase de la propia mesa. Gracias al picómetro de la mesa, podemos observar que se produce un cierto nivel de atenuación de dBs con la inversión de fase, es decir, se producen ciertas cancelaciones. Ocurriría lo mismo si vamos alejando uno de los micrófonos con respecto al otro. Esto ocurre porque se produce entre las dos señales una suma no coherente, es decir, que las dos señales no tienen la misma frecuencia, amplitud y fase, provocando que en vez de haber un aumento de 6 dBs, ocurra tan solo una suma de 3 dBs, debido a las cancelaciones que ha sufrido la señal. ¿Cuál es la diferencia con respecto al ejemplo anterior? Pues que aquí no solo jugamos con el dominio acústico, sino también con el eléctrico, al controlarlo a través del botón de inversión de fase y los canales de nuestra mesa de mezclas. Por último, estaría el ejemplo de la fase en DAW, donde usaremos nuestro querido Reaper. ¿Lo recordáis? Pues simplemente sería abrirlo y crear un nuevo proyecto donde insertar una nueva pista. En esta pista insertaremos un tono de 100 Hz que duplicaremos para tener dos pistas. Luego, tan solo es cuestión de mover una de ellas para que suene más tarde en función del periodo de la onda. De esta manera, volveremos a jugar con la fase, pero desde el DAW. ¿Qué volvería a ocurrir en este caso al mover una de ellas? Pues que de coincidir exactamente ambas señales con respecto a amplitud, frecuencia y fase, hemos variado el último parámetro, ocurriendo que vuelva a haber una suma no coherente y, por tanto, se produzcan cancelaciones. La mayor diferencia en este caso con respecto a los anteriores es que al ser digital, las sumas o cancelaciones que ocurran serán perfectas, ya que no hay reflexiones como en el dominio acústico o eléctrico. Es decir, en caso de cancelación habrá menos infinito y en caso de suma coherente 6 dB exactos.
Así pues, podremos observar un nuevo cambio en la onda, pero de forma digital, mediante el DAO. Y esto sería todo por este vídeo. Os espero en el próximo.